El primer ejemplo que hemos visto en el vídeo anterior de serie sumable es la que aparece aquí. Y hemos visto que intuitivamente la suma de estos infinitos sumandos debe de ser 1. Pero ¿cómo hacemos la demostración a partir de la definición del concepto de serie numérica que efectivamente esta suma es 1? Escrito en términos de serie, esta serie es la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 1 partido por 2 elevado a la n. Nos aseguramos en el primer sumando, empezamos en 1 y efectivamente 1 partido por 2 elevado a 1 es 1/2. Y como hemos visto, por definición, esto es el límite de la suma de los sumandos hasta llegar al término enésimo, es decir, 1/2, 1/4, hasta llegar a 1 partido por 2 elevado a la n. Como aparece explicado en varios ejemplos en el libro de apuntes, el primer sumando puede ser cualquier índice, puede ser 0, 1, 2 o cualquiera. Lo importante, por lo tanto, es reconocer cuál es ese primer sumando, por supuesto, y entender que el último sumando siempre será el correspondiente al índice n. De esta manera siempre será muy fácil hacer la traducción desde la representación de serie a la representación o hacia el cálculo del límite. Empezamos desde el primer sumando que nos aparece indicado en el sumatorio y terminamos para el correspondiente valor del índice. Escrito en términos de sumatorio, también lo podríamos escribir de esta manera. El límite de la suma desde k igual a 1 hasta n de 1 partido por 2 elevado a k. Obsérvese que aquí utilizamos el índice k para distinguir el índice del sumatorio en la suma parcial y el índice de la sucesión. Hay que tener cuidado con el uso de las variables, de los índices, en este caso para evitar errores. Para calcular este límite y cualquier otro asociado a la suma de una serie, pues utilizaremos las técnicas que hemos aprendido en la lección anterior para calcular límites de sucesiones. Vamos a utilizar en este ejemplo el criterio de Stolz. Para utilizar el criterio de Stolz, lo primero que vamos a hacer es escribir esta expresión como un cociente de sucesiones y para ello lo único que tenemos que hacer es sumar estas fracciones utilizando el mínimo como un múltiplo del denominador. Dado que todos los denominadores son potencias de 2, el mínimo común múltiplo será la potencia más alta. Y a partir de aquí escribimos la suma de esas fracciones. 2 elevado a la n dividido por 2, 2 elevado a n menos 1. 2 elevado a la n dividido por 4, 2 elevado a n menos 2. Y así sucesivamente hasta 2 elevado a la n partido por 2 elevado a la n, 1. Efectivamente, ahora tenemos el cociente de dos sucesiones donde el denominador tiende a infinito y es creciente. 2, 4, 8 va tendiendo a infinito y efectivamente siempre crece. Por lo tanto, podemos aplicar el criterio de Stolz, que dice que el límite de esta sucesión es igual al límite de la sucesión que se obtiene de la siguiente manera. Tomamos el término siguiente de la sucesión que aparece en el numerador, es decir, en este caso, 1 más 2, 2 elevado a n menos 2, hasta 2 elevado a n menos 1, el término siguiente será sumar hasta 2 elevado a la n. Naturalmente siempre empezando en 1. Y le restamos el propio término de la sucesión, es decir, tal y como aquí aparece escrito. Y hacemos lo mismo en el denominador. El término siguiente, es decir, 2 elevado a n más 1, menos el término que aquí aparece. Simplificamos y como vemos, todos los sumandos que aparecen en este paréntesis también aparecen en este paréntesis. Todos se simplifican, por lo tanto, excepto el primero que aparece aquí.
es decir, 2 elevado a la n. El criterio de Stoll, esa es la principal utilidad de este criterio, nos ha eliminado la suma de longitud indeterminada que aparecía en el numerador y ya podemos seguir simplificando la expresión. Concretamente, en este caso, podemos dividir por 2 elevado a la n tanto en el numerador como en el denominador. Y el resultado que obtenemos es 1, 2 elevado a la n más 1 dividido por 2 elevado a la n, 2, 2 elevado a la n dividido por 2 elevado a la n, 1. Es decir, 1 partido por 1 igual a 1, tal y como habíamos intuido por el ejemplo que utilizamos en el vídeo anterior. Este tipo de series, como la que acabamos de sumar, se conoce como serie geométrica. La definición son sucesiones, series, en las cuales cada sumando se obtiene del anterior multiplicando por una constante. En este caso, partiendo de un medio, obtenemos los sumandos siguientes multiplicando por un medio por un medio, un cuarto por un medio, un octavo, y así sucesivamente. En general, las series geométricas tendrán la siguiente forma: partiendo de un sumando inicial, iremos multiplicando ese sumando inicial por un número r, de tal manera que cada sumando tomará la forma de a por r elevado a la n, donde podremos sumar la serie desde el sumando que queramos, desde la potencia de r que queramos. En este caso, de manera genérica, vamos a escribir desde n igual a 0, pero igual podríamos poner desde n igual a 1, 2, 3 o el número que fuera. Las series que responden a este esquema se denominan series geométricas. Vamos a obtener una fórmula, una expresión general para la suma de estas series, en el caso de que efectivamente las podamos sumar, y en lugar de utilizar el criterio de Stoll como hemos utilizado anteriormente, vamos a trabajar directamente con el sumatorio y con las propiedades del sumatorio. La suma parcial asociada a esta serie es la siguiente suma: a por r elevado a 0, es decir, a por r cuadrado, y así hasta llegar a a por r elevado a la n, que escrito en términos de sumatorio, que es lo que nos va a interesar ahora, es la suma desde k igual a 0 hasta n de a por r elevado a k. Vamos a trabajar con estos sumatorios. La técnica para sumar las series geométricas es la siguiente. Concretamente, lo que vamos a hacer es obtener una forma alternativa más simplificada de la suma parcial. El primer paso es multiplicar por la razón r a la suma parcial. Si multiplicamos la suma parcial anterior por r, el resultado es la suma desde k igual a 0 hasta n de a por r elevado a k, y al multiplicarlo por un nuevo k nos quedará r elevado a k más 1. Si nos fijamos, las dos expresiones son muy parecidas: a por una potencia de r, a por una potencia de r. El objetivo ahora es utilizar esa analogía para simplificar la expresión. Concretamente, lo que hacemos es restar esas dos expresiones. Si restamos s sub n menos r por s sub n, el resultado que obtenemos es 1 menos r por s sub n. Mientras que en el lado derecho lo que nos queda es la suma desde k igual a 0 hasta n de a por r elevado a k menos la suma desde k igual a 0 hasta n de a por r elevado a k más 1. Nuestro objetivo ahora es simplificar estos sumatorios juntándolos. Pero antes de juntarlos, lo que nos tenemos que asegurar es de que efectivamente vamos a poderlos simplificar. El objetivo en este tipo de simplificaciones es siempre el mismo:
es modificar los sumatorios de tal manera que la expresión del término general de la sucesión que estamos sumando, en este caso r elevado a k, sea exactamente la misma en los dos sumatorios. Podrá cambiar otra parte del sumatorio, pero la expresión del término general debe de ser el mismo. Por ejemplo, en este caso, vamos a dejar exactamente igual el primer sumatorio, pero en el segundo sumatorio lo que observamos es que efectivamente estamos sumando potencias de r. r elevado a k más 1 son potencias de r. Bueno, pues nuestro objetivo es escribir esas potencias de r como r elevado a k, para tener exactamente la misma expresión. El problema es que si aquí escribimos r elevado a k, tendremos que cambiar los límites del sumatorio. Concretamente aquí estábamos sumando desde r elevado a 0 más 1, es decir, estábamos sumando desde r, es decir, desde la potencia 1. Por lo tanto, para tener el mismo primer sumando aquí, necesitamos escribir desde k igual a 1. Además, aquí estábamos sumando hasta n más 1. Es decir, el último sumando de aquí corresponde al valor de k igual a n más 1. Por lo tanto, aquí tendremos que escribir n más 1. Al hacer este cambio de índice, hemos conseguido que la expresión que queda dentro del sumatorio sea la misma. Ese será siempre el objetivo cuando trabajemos con este tipo de simplificaciones. Utilizaremos el cambio de índice para conseguir que el término general de la sucesión que aparece dentro del sumatorio sea el mismo. Y a partir de aquí, si utilizamos las propiedades, seguimos utilizando las propiedades del sumatorio para simplificar. Naturalmente no podemos juntar los dos sumatorios en uno porque los límites no coinciden, pero eso siempre lo podemos arreglar separando los sumandos necesarios. Por ejemplo, en este primer sumatorio, dado que empezamos en 0 y aquí empezamos en 1, separamos el primer sumando, el correspondiente a k igual a 0. A por r elevado a 0, a. Y ya empezamos a sumar desde k igual a 1. En este segundo sumando empezamos en n más 1, mientras que aquí terminábamos en n más 1, mientras que aquí terminábamos en n. Lo que hacemos es quitar ese último sumando. De tal manera que ahora los dos sumatorios van desde k igual a 1 hasta n, desde k igual a 1 hasta n. En este ejemplo hemos conseguido no solamente poder simplificar los sumatorios, sino que los dos sumatorios son el mismo. Es decir, en este caso la simplificación es completa y nos queda a menos a por r elevado a n más 1. Por lo tanto, ya podemos despejar quién es S sub n, mirando la igualdad que hemos obtenido como una ecuación. S sub n es igual a menos a por r elevado a n más 1 partido por 1 menos r. Y ya podemos calcular su límite, es decir, la suma desde n igual a 1 hasta infinito. El límite de esta sucesión existirá solamente cuando exista el límite de r elevado a n más 1, y ese límite existe solamente si el valor absoluto de r es menor que 1. Un número más pequeño que 1 elevado a infinito es 0. Por lo tanto, este límite solamente existe cuando el r es estrictamente menor que 1. Y en ese caso el límite es, como hemos dicho, el límite de este sumando es 0. Por lo tanto, a partido por 1 menos r, que es la suma de una serie geométrica de razón r y de primer sumando